Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Dice la palabra en Marcos capítulo número 6, versículo número 32, nos dice la palabra: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Mire, dice el versículo número 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, a su nombre. La compasión que Dios tiene por nosotros es infinitamente grande. Es supremamente grande. No tiene límites la compasión que Dios tiene por ti y por mí. Tanto fue así que dice la palabra que dio a su Hijo unigénito, que el Señor Jesucristo fue a la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A su nombre. Y dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo número 10. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Capítulo número 10, versículo número 11 al 15. Dice la palabra: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. A su nombre.
Mire usted la compasión tan grande. ¿En qué consiste la compasión del Señor? La compasión del Señor, en su máximo grado, está expresada en que Él, el Señor, se dio cuenta que la humanidad iba camino de perdición, que la humanidad estaba cautiva por Satanás, y aún Él, entendiendo que el hombre estaba viciado, lleno de delitos y pecados, cautivo por el diablo, y que iban camino de perdición, el Señor se expuso a venir a vivir como hombre aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que en condición de hombre se humilló a sí mismo y fue a la muerte, y muerte de cruz, a su nombre. Dice la palabra que no estimó el ser igual a Dios, dice Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su deidad, dice la palabra. Se vació de su divinidad y vivió en condición de ¿qué? De hombre. Y como siervo, hombre y siervo aquí en la tierra, obedeció al Padre y fue a la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Eso es compasión, a su nombre. El Señor se dio cuenta que el hombre no podía hacer nada para salvarse a sí mismo. Y es que nadie puede hacer nada para salvarse a sí mismo. El hombre se dio cuenta, el Señor se dio cuenta que el hombre aquí en la tierra iba camino de perdición, iba camino de derrota e iba a una condenación eterna. Escúchelo bien. ¿Y qué hizo el Señor? Vino y puso su vida por nosotros para darnos salvación, para darnos una eternidad. La más grande bendición que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí es la vida eterna con Cristo Jesús, la salvación. Escúchelo bien. Que el día que partamos de esta tierra, partimos a una eternidad con Cristo Jesús y ya no vamos a condenación eterna. Todos los seres humanos van a vivir una eternidad. Todos vivirán una eternidad. Todos. Pablo Escobar pasó a una eternidad. Pablo Escobar pasó a una eternidad. Ahora, no se aterre, yo no estoy diciendo que fue salvo, le estoy diciendo pasó a una eternidad. Lo que pasa es que cuando uno muere, pasa a una eternidad. Allí no acaba todo. Hay gente que dice, no, el día que me muera se acaba todo. Error. El día que alguien se muera, lo que pasa es que se acaba la vida terrenal, pero pasa a una eternidad. Ahora, el asunto es delicado, porque esa eternidad tiene dos caminos. El uno es condenación eterna y el otro es vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, cuando yo digo Pablo Escobar pasó una eternidad, es que no pasó una eternidad con Cristo, fue una condenación eterna. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Porque la única forma de ser salvo es mientras estamos vivos. La salvación no se encuentra cuando usted se muera. No, después de muerto ya no hay nada que hacer. Si murió con Cristo, va a una eternidad con Él. Si murió sin Cristo, haciendo maldades y engaños y viviendo una vida desordenada, se fue para el infierno. Así de sencillo. Y lo dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cuántos lo han leído? ¿Y cuántos dicen amén? A su nombre. Así que allí, esa es la compasión de Dios. El Señor se reunió con la multitud, más de 5,000 personas, y dijo, tengo compasión de ellos. Otro día reunió 4,000 y dijo también, tengo compasión de ellos porque no tienen que comer. El Señor siempre está mostrando su compasión para con nosotros. Y cuando nos volvemos hijos de Dios, escúchelo bien, la compasión es mayor por nosotros. Escuche bien, el Señor tiene compasión por todo el mundo, por toda la humanidad.
Tanto que en este momento hasta el más malo, si se arrepiente y se acerca al Señor, Dios le imparte la salvación y le cambia esa vida miserable por una vida de bendición para la gloria de Cristo Jesús. Eso es compasión. Alaba al Señor que Él vive. Esa es compasión por la humanidad. Pero la compasión por el cristiano es aún mayor. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Y en condición de hijo de Dios, la Biblia dice, abre tu boca y yo te la llenaré. La Biblia dice que todo lo que Él tiene es para compartirlo con sus hijos para la gloria del Señor, a su nombre. Luego, esa compasión de Dios es infinitamente grande. Diga conmigo, Dios tiene compasión de mí y de mi familia. A su nombre. A su nombre. Ahora, vaya a Lucas capítulo 7, versículo 36 al 47. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 47. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Dice la palabra en Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice la Escritura, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos que pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, realmente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A su nombre. A su nombre. ¿Por qué esta mujer fue tan exaltada por el Señor? Porque esta mujer amó mucho a Jesús. ¿Y por qué amó mucho a Jesús? Porque le había perdonado mucho el Señor de sus pecados. Dentro de la compasión que Dios tiene por nosotros, es que el Señor nunca piensa quién ha pecado más o quién ha pecado menos. El Señor nunca tiene una escala de perdón, ni tampoco tiene una escala de amor. El Señor nunca tiene una escala para amar y decir, a este amaré más y a este amaré menos. A este le daré más y a este le daré menos. El Señor nunca maneja ese tipo de escalas, porque el Señor nunca, dice la palabra, hace acepción de personas. El Señor a todos nos ama por igual y a todos nos perdona de igual forma, con el mismo sentimiento que tiene para todos nosotros. A su nombre.
A su nombre. Él a nadie discrimina más o a nadie acepta más que a otros. A todos nos acepta por igual. A todos nos llama hijos de Dios por la compasión tan grande que Él tiene para todos los seres que se acercan al Señor. Porque el que le busca, le hallará, dice la palabra del Señor. A su nombre. Ahora, ¿qué exaltó el Señor en esta mujer? El Señor exaltó en esta mujer el amor que esta mujer desarrolló por Jesús. El amor que esta mujer tuvo por Jesús. A su nombre. A su nombre. Escúchelo bien. Esta mujer desarrolló un valor muy importante. El amor por Jesús. Cuando nosotros, escúchelo bien, cuando nosotros generamos, cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nosotros captemos muy bien la gran obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, yo diría que estamos preparados para amar a Jesús, para amar al Señor Jesús. Escúchelo bien. Y el amor hacia el Señor se traduce en servirle a Dios. A su nombre. A su nombre. Escúchelo bien. Yo diría que el gran número de cristianos, de los muchos millones en el mundo entero, todavía no han desarrollado un amor por el Señor. ¿Y sabes por qué no han desarrollado un amor por el Señor Jesús? Porque no han entendido todavía la magnitud de la compasión con que Cristo lo ha tomado a él. El día que la persona entienda esa grandeza de su compasión, ese amor infinito que el Señor desarrolló por nosotros, ese día nosotros comenzaremos a corresponderle con amor al Señor Jesús, a su nombre. ¿Y por qué te digo eso? Te lo digo porque yo veo que la mayoría de los cristianos de generaciones y generaciones no han desarrollado una relación de amor hacia el Señor, sino más bien una relación de necesidad con Dios. Busco a Dios porque le necesito. Busco a Dios porque Él tiene un milagro para mí. Busco a Dios porque Él tiene algo que yo necesito que Él me dé. Busco a Dios porque si yo busco al Señor y le pido, Él me da. Pregunta, ¿esa es una relación de amor? ¿Esa es una relación de amor o de interés? De interés. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando nosotros le buscamos por interés y no desarrollamos el amor hacia el Señor? ¿Cómo se sentirá el Señor? Yo le puedo asegurar que se siente igual que se sentiría usted si a usted lo buscan por interés. Si a usted lo buscaran por interés, ¿cómo se sentiría? ¿Se sentiría usted utilizado? ¿Se sentiría usted usado o usada? ¿Se sentiría usted un vil instrumento de aquella persona que te busca? Y Dios no quiere sentirse usado. Dios quiere que nosotros le amemos, porque en la medida en que le amemos, Él tiene mucho más amor para compartir con nosotros, porque Él nos ama profundamente, tanto, 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 que Jesús es amor. A su nombre. A su nombre. Alaba lo que Él dice. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Ahora, escúchelo bien. ¿Cómo vamos a demostrar ese amor a Jesús? Ese amor a Jesús se demuestra de dos formas. Sirviéndole a Jesucristo, a Jesús con pasión, una pasión profunda en nuestro corazón. Y la otra es extendemos
extender esa compasión de Jesús a toda persona. Escuche bien esto. ¿Cómo demuestro el amor por el Señor? ¿Cómo demuestro que mi relación, cómo me doy cuenta que mi relación comienza a ser una relación afectuosa, cálida, de amor con Dios? Que entre otras cosas, a eso deberíamos de llegar. A eso deberíamos de llegar. A su nombre. ¿Por qué estás viniendo a la iglesia? No, es que mi hijo se descarrió. No, es que tengo problemas con mi mujer. Entonces ahora sí me tocó meterme con Dios. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Por qué viniste a la iglesia esta semana tan cumplidamente? Y estás leyendo tanto la Biblia. Es que mi hijo tiene una audiencia y le estoy pidiendo a Dios para que me lo saque libre de esa audiencia, me lo saque de la cárcel. Entonces me tocó venir. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande! ¡Qué dolor! Le pregunto a usted, ¿qué condición puso el Señor para ir a la cruz del Calvario y dar la vida por cada uno de nosotros? Ninguna. ¿Sabe qué era lo que Él sentía cuando fue a la cruz? Amor por la humanidad. Amor por los pecadores, amor por los que estábamos perdidos en el pecado. Y por eso es que cuando usted se arrepintió, por eso es que cuando usted se convirtió, el Señor, mostrando su amor, dice la palabra que hizo fiesta en el reino de los cielos, porque un pecador se ha arrepentido y ha nacido de nuevo para la gloria del Señor. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre, a su nombre. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Ese amor se demuestra sirviéndole a Jesús y teniendo un verdadero amor por su prójimo, por los demás. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Escúchelo bien. Escuche bien esto, mi amado hermano. Cuando nosotros vemos ¿qué somos? ¿Qué es lo que nosotros consideramos como iglesia del Señor lo más importante? Al hacernos esta pregunta, allí nos daríamos cuenta, ¿qué es el amor? Pregúntese usted, para usted, ¿qué sería lo más importante en su relación con el Señor Jesús? Y debería de haber dos palabras que llenen nuestro corazón: pasión por Jesús y amor por cada persona. A su nombre, a su nombre. ¿Qué es la pasión por el Señor Jesús? La pasión por el Señor Jesús se traduce en un celo, un ardor, una vehemencia, un deseo profundo por servirle a Dios. Escúchalo bien. Un deseo profundo por servirle al Señor. ¿Siente usted ese deseo? ¿Sentirá usted ese deseo? Escuche bien esto. Hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 11. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí antes de ir a la Escritura para contarles algo. Jeremías fue un profeta del Antiguo Testamento que Dios lo escogió para servirle. En el Antiguo Testamento, los hombres que le servían al Señor y las mujeres que le servían al Señor eran hombres, eran seres escogidos por Dios. No todos le servían a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sabías eso? Y ahora en el Nuevo Testamento, la Biblia dice: Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.